Hola, ¿qué tal? Queridos colegas dentistas, los saludamos desde la ciudad de Manzanillo, Colima, México. Los invitamos a nuestro sexto congreso IADA, este 1 de noviembre a las 10 a.m. Los esperamos. Hola Adrianita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Un gusto estar con usted. Gracias a ti por pues participar nuevamente en este congreso. Ya eres un clásico en los congresos de YADA, cosa que me da mucho gusto y siempre tocas temas muy Gracias. interesantes. Entonces, Gracias. te quiero dar las gracias por participar en este sexto congreso YADA y el escenario es tuyo. Gracias. Muchas gracias, doctor. Pues hoy les voy a platicar un poquito de lo que me apasiona, un tema que me apasiona, que es la medicina del sueño. Y soy odontólogo, como muchos de ustedes. La medicina dental del sueño llegó a mi vida de una manera muy rara, ¿no? Tuve un tema familiar que me llevó a estudiar la medicina del sueño. Bueno, pues me presento un poquito. He estudiado con algunas personas o en algunos grupos y me gustaría compartirles porque cuando yo comencé en la medicina del sueño, tuve que empezar a buscar y me costó un poquito de trabajo encontrar las personas indicadas con las que yo quería estudiar. Primero con la Academia Mexicana de Medicina Dental del Sueño, pero con ellos llegué por medio de la doctora Alma Luna. La doctora Alma ya tenía un grupo bien consolidado en donde trabajaban la medicina del sueño, sobre todo en pacientes pediátricos, que era lo que yo buscaba. Después de esto, estudié también con el grupo de Respirador Me Sonríe de la doctora Alma, la doctora Sabrina, en donde ya hacen trabajo multidisciplinario con la parte médica, desde el otorrino, el alergólogo, el neurólogo, el endocrinólogo pediatra. Posterior a esto, encontré a este grupo del Orofacial Sleep y el Orofacial trabaja también la medicina del sueño y es un grupo ya internacional en donde pues estamos muchas veces haciendo sesiones y platicando con ellos. Y la Sociedad Mexicana para la Investigación en Medicina del Sueño, en donde es un grupo ya muy consolidado y es un grupo grande del área médica, en donde se hace investigación y se intenta pues siempre estar a la vanguardia y generando contenido y generando conocimiento para pues todo el gremio médico que quiera estudiar la medicina del sueño. Pues vamos a comenzar. La medicina dental del sueño es una disciplina de la medicina oral que abarca el tratamiento de pacientes que presentan alteraciones respiratorias durante el sueño. ¿Cuál es la importancia del sueño? Pues el sueño es el acto de dormir y sin embargo durante el sueño se llevan a cabo diferentes sucesos en donde el cerebro se repara, en donde el cuerpo se repara y es importante alcanzar las fases profundas de sueño para que tu cuerpo pueda tener ese proceso y tengas un sueño reparador. Por lo tanto, el sueño va a ser el acto de dormir y la medicina dental del sueño va a buscar establecer el diagnóstico y el tratamiento de todos los desórdenes o alteraciones respiratorios asociados con el sueño que puedan tener una relación con la cavidad oral. ¿Cuáles son los síntomas nocturnos de los trastornos del sueño? Pues va a haber pacientes que tengan apneas. ¿Qué significa una apnea? Una apnea significa un cese de la respiración y el paciente se queda al menos 9 segundos sin respirar. O un paciente que ronca también se llaman hipoapneas, cuando disminuye la luz de la vía aérea y por lo tanto se provoca un ruido por la dificultad del pasaje aéreo por la orofaringe. También los pacientes suelen tener sueño agitado. ¿Por qué pasa esto? Porque si el cerebro no está recibiendo la suficiente oxigenación por las apneas y por las hipoapneas, el paciente tiende a estar moviéndose todo el tiempo. ¿Por qué? Porque su cerebro le avisa que no está teniendo el oxígeno necesario y por lo tanto tiene que estar teniendo despertares frecuentes. Hay movimientos anormales también, hay movimientos anormales de las extremidades, de manos, de pies. El paciente se tiene que girar, pero también existen trastornos no relacionados directamente con la respiración, pero sí son trastornos del sueño como insomnio.
Hay pacientes que sienten que se asfixian o se despiertan tosiendo, pacientes que se tienen que despertar durante la noche al baño, a orinar. Al disminuir también el espacio de la vía aérea, ejerce un vacío y el paciente puede estar teniendo reflujo gastroesofágico. Hay pacientes también, y se está relacionando muy estrechamente el bruxismo con las apneas y las hipoapneas. ¿Por qué? El cerebro te tiene que despertar de alguna manera para que vuelvas a agarrar aire y vuelvas a respirar. Por lo tanto, el bruxismo se está ya llamando una manifestación de una alteración sistémica y no propiamente una enfermedad. Los despertares frecuentes, como lo habíamos platicado, pues normalmente el paciente que está teniendo apneas e hipoapneas tiene que girarse para acomodarse y poder respirar mejor y muchas de las veces se despiertan de manera brusca. ¿Cuáles son los trastornos del sueño que afectan a la cavidad oral? Trastornos respiratorios relacionados con el sueño, por ejemplo, ronquido y la apnea obstructiva de sueño. Hay pacientes que también van a tener dolor orofacial. Un paciente que está teniendo bruxismo frecuente y severo va a tener dolor dentro alveolar y dolor en los músculos de la cavidad oral y los músculos de la articulación temporomandibular, y también pudieran estar teniendo cefaleas o dolores de cabeza frecuentes, incluso dolor de cuello y dolor de espalda. Trastornos de la humectación oral, resequedad bucal, porque el paciente al no poder respirar por la nariz empieza a respirar por la boca o intenta respirar por la boca, por lo tanto se va a provocar resequedad bucal y sin embargo también hipersalivación. ¿Por qué? Porque al sentir la resequedad bucal, el cerebro manda la señal de necesidad de mayor salivación por la resequedad bucal, y hay pacientes que incluso salivan mucho durante la noche o mojan su almohada de saliva por esta hipersalivación. El reflujo gastroesofágico, bueno, el reflujo es patológico y se relaciona mucho con el paciente que tiene obesidad y la paciente que está en periodo de embarazo por el aumento de volumen de la pancita. Trastornos de movimiento mandibular, como hablábamos del bruxismo del sueño, de las discinesias orofaciales y las distonías oromandibulares. ¿Qué pasa entonces cuando respiramos por la boca? Lo normal sería poder respirar por la nariz. En la nariz tenemos cornetes inferiores, cornetes medios y cornetes superiores. Estos cornetes son tejidos que tenemos a cada lado de la nariz que nos van a servir para limpiar el aire, para filtrar el aire y para humedecerlo. Por lo tanto, un paciente que tuviera los cornetes inflamados con mayor volumen dificulta la respiración nasal. Y si esto dificulta la respiración nasal, todos estos bichos que se tendrían que quedar en los cornetes y posteriormente salen en forma de moco, si estamos inflamados de la nariz, aquí se ve el moco, si estamos inflamados de la nariz por diferentes causas, llámese alergias o llámese contaminación, y nosotros comenzamos a respirar por la boca, el primer filtro de esas bacterias y de esos virus van a ser las amígdalas, y por reflejo o por pasaje aéreo van a ser las adenoides. Ok, aquí están las amígdalas y aquí están las adenoides. Si un paciente entonces empieza a respirar por la boca, va a tener resequedad bucal, por las noches va a tener hipersalivación y algunos pacientes se despiertan incluso con sensación de resequedad en la garganta. Es porque estuvieron respirando por la noche. Cuando un paciente respira por la boca, desciende la lengua. Por lo tanto, al descender la lengua y al no tener estímulo el maxilar de esa lengua, aquí es una lengua que está teniendo estímulo, que está estimulando al maxilar para crecer en sentido transversal. Si el paciente no puede respirar bien por la nariz y tiene que respirar por la boca, baja la lengua, los músculos bucinadores empiezan a hacer presión porque el paciente está todo el tiempo con su boquita abierta y hay compresión del maxilar. Al tener compresión del maxilar también, el paladar se va a disminuir su espacio y por lo tanto tiene que elevarse. Al elevarse el paladar también, pues puede provocar
malposiciones dentales, paladares triangulares, paladares estrechos, y esto dificulta el posicionamiento de los dientes. Es por eso que el odontólogo es tan importante en la evaluación de estos signos intraorales, signos faciales que ahorita les voy a platicar, para identificar a los pacientes que pudieran estar sin respirar bien por la nariz. Cuando no podemos respirar entonces bien por la nariz y comenzamos a respirar por la boca, un efecto secundario, aparte de que se eleva el techo del paladar, es la desviación del septum nasal. Por lo tanto, si un paciente tuviera estos cornetes inflamados y se desvía el septum, va a dificultar todavía más la respiración. Por eso es importante que el odontólogo identifique estos signos clínicos para que pueda remitir al especialista necesario. ¿Cuáles son las características entonces faciales, características intraorales de un paciente que pudiera estar respirando por la boca? Pues la respiración, como habíamos platicado, la respiración oral altera la postura de la lengua y los patrones de crecimiento facial. Una vía aérea estrecha va a tener mayor riesgo de mandíbulas pequeñas. ¿Por qué? Porque si la lengua se pone en el paladar, el paciente podría estar respirando por la nariz. Por lo tanto, los músculos de la lengua que se insertan en la parte anterior interna de la mandíbula, jalarían la mandíbula hacia arriba y hacia adelante. Si un paciente tiene que respirar por la boca porque no puede respirar por la nariz, no va a haber entonces ese crecimiento anterior y superior de la mandíbula, lo que va a provocar retrognatia, micrognatia, y esto a su vez, los tejidos blandos de orofaringe también se insertan en la mandíbula. Por lo tanto, si un paciente tiene mandíbula pequeña y la mandíbula rotada hacia atrás, va a ser un paciente con mayor tendencia a tener ronquido o apneas. Si un paciente no puede respirar por la nariz y tiene una posición baja de la lengua, como habíamos visto, se va a generar un paladar ojival, un paladar estrecho en donde la lengua no cabe, por lo tanto, apiñamiento dental también y una tendencia a mordida abierta. Pero ojo también, no todos los pacientes que tienen respiración oral presentan características de este tipo. Por eso es importante acercarse más a estos grupos de investigación para identificar incluso al paciente que nosotros pudiéramos ver en sus características intraorales, que no veo que tenga tantas características de respirador oral y sin embargo es un paciente roncador. ¿Por qué es importante respirar bien por la nariz? Respirar bien por la nariz te va a ayudar a alcanzar las fases profundas de sueño, donde el cerebro va a poder repararse. Durante el sueño, el cerebro se encuentra involucrado en procesos necesarios para el bienestar general del organismo. Por lo tanto, dormir es vital. Pero si un paciente respira por la boca, su cerebro lo tiene que estar despertando con mucha frecuencia para que podamos elevar la oxigenación. Por lo tanto, no se va a llevar a cabo el proceso de recuperación del sistema inmunitario, de regeneración cerebral y muscular, y no se va a consolidar la memoria. Es súper importante, y sobre todo en los niños pequeños o en los niños de edad escolar, que nosotros estemos muy atentos a cómo están durmiendo. Es muy habitual que nosotros encontremos en las escuelas niños que no están pudiendo aprender de una manera o en un ritmo normal, que están un poquito retrasados en el aprendizaje. Habría que ver entonces qué tal está su calidad de sueño para tratar de entender por qué los niños no están aprendiendo de una manera adecuada. Física. ¿Cuáles son los beneficios entonces para la salud física? La primera, como estamos platicando, es la restauración y la reparación celular, la regulación del sistema inmunológico, permitiendo que el cuerpo luche contra esas infecciones o enfermedades, pero para esto es importante alcanzar las fases profundas de sueño. El control de peso. Para bajar de peso y para controlar nuestro peso es súper importante dormir, porque durante la noche se excretan hormonas como la grelina y la leptina que regulan el apetito. Por lo tanto, es importante alcanzar esas fases profundas. Mejora la función cardiovascular. Un paciente que está bajando la oxigenación, nosotros le decimos que está desaturando. Este paciente, para lograr
que aumente el oxígeno en sangre, el corazón empieza a trabajar de manera más abrupta y con más rapidez. Por lo tanto, un paciente que está teniendo apneas o hipopneas puede estar en riesgo su vida y sobre todo durante la noche. ¿Por qué? Porque el corazón está haciendo un sobreesfuerzo, aumentando la presión arterial para que el oxígeno pueda llegar a todos los órganos principales. Reducción del estrés y la ansiedad. Como habíamos platicado también, durante la noche el cerebro se repara. Si todos esos desechos que tiene nuestro cerebro no se están eliminando durante la noche, el paciente va a tener más tendencia a tener ansiedad, incluso depresión. Y un paciente que no descansa bien durante el día va a estar más torpe, se caen las cosas de las manos, por lo tanto, eso genera estrés. Genera estrés porque no alcanzo a terminar todas las cosas que yo tenía que hacer durante el día. Mejora la coordinación, mejora el equilibrio, lo que reduce el riesgo de caídas y lesiones y regula los niveles de glucosa en sangre, por lo que habíamos platicado del sistema grelina-leptina que regula el apetito y regula el metabolismo. A todos nos ha pasado en algún momento que si no descansamos bien o nos desvelamos, lo que se nos antoja el otro día en la mañana es un cafecito con un panecito o galletitas. Eso nos genera un alza de glucosa muy, muy rápidamente y por lo tanto vas a tener a lo mejor más energía, pero también se va a excretar de manera más rápida. ¿Sí? Por lo tanto, el paciente va a tener más necesidad de comer cosas muy dulces y vamos a tener una desregulación en nuestro peso. ¿Quiénes son los pacientes que tienen más riesgo de presentar trastornos respiratorios del sueño? El paciente con síndrome de apnea obstructiva de sueño va a ser más frecuente que tenga obesidad, pacientes de más de 40 años, generalmente del sexo masculino, que consumen alcohol o incluso que consumen sedantes. Es muy importante que un paciente que ronca no esté tomando ciertos medicamentos para dormir. ¿Por qué? Porque son medicamentos que también son relajantes musculares. Si un paciente de por sí ya es un paciente gordito, roncador, y aparte le estamos dando medicamentos para dormir, y relajamos sus músculos, va a disminuir todavía más el espacio de la vía aérea. Por lo tanto, es importante hacer un buen diagnóstico para saber qué paciente es candidato a tomar medicamentos para dormir y cuál no es candidato. Todos estos pacientes van a tener alteraciones craneofaciales y maloclusiones. También ya es un factor bien importante que la mayor parte de los pacientes que están teniendo síndrome de apnea, hipoapnea obstructiva de sueño, es muy característico que tengan desgastes dentales. Desgastes del tipo que nosotros vemos en odontología muy clásico, bruxismo severo, en donde incluso ya se alcanza a exponer la dentina del diente. Un grupo súper importante y con mucho orgullo les puedo decir que son mexicanas, todas las doctoras, ideó este diagrama en donde se tienen que observar en pacientes pediátricos 8 focos rojos, y ellos lo llaman así, los 8 focos rojos para sospechar del trastorno respiratorio del sueño en pediatría de la doctora Alma Luna. El primero, obstrucción nasal. Si yo veo en mi consulta a un paciente que le cuesta trabajo tener la boca abierta y me dice, espérame, déjame respirar y ahorita sigues, es un paciente que no puede respirar bien por la nariz. Tenemos un foco rojo. Si nos dices que sabes qué, si respiro en el día y en la noche lo ven respirando por la boca, segundo foco rojo. Tercer foco rojo, pacientes que presentan caries con mucha frecuencia. ¿Cuántas veces no hemos tenido mamás en el consultorio cada 3, cada 6 meses? ¿Sabes qué? Es que yo siempre te lo traigo a la consulta y cada vez que vengo me dices que tiene más caries. Entonces son pacientes que posiblemente estén respirando por la boca y la resequedad bucal, al no tener saliva en la boca y no generar autoclisis, pudiera ser una causa de caries frecuentes. Amígdalas y adenoides grandes. Un paciente que tiene amígdalas y la adenoides grande es un paciente que muy posiblemente tenga alergias y por lo tanto estén inflamados los cornetes. Enfermedades frecuentes de vías aéreas. Si un paciente nos dice que está enfermo de la garganta o con escurrimiento nasal o que incluso ya estuvo utilizando corticosteroides orales o nasales, pues es un paciente que ya nos está indicando que posiblemente tenga un trastorno respiratorio del sueño.
Crecimiento normal de la cara, ¿como cuál? Mandíbulas pequeñas, incluso mandíbulas grandes y retrognatia maxilar. Puede ser un paciente que no está desarrollando bien el tercio medio y por lo tanto tiene dificultad respiratoria, porque si la lengua está abajo también puede promover el crecimiento mandibular, pero de una manera anómala. Pacientes que roncan o pacientes que dejan de respirar al dormir. Cuando somos mamás, tenemos ese sexto sentido que nos dice es que algo no está bien, ¿no? Entonces, si tú ves que tu hijo o que tu pacientito de repente se queda dormido en la consulta y empieza a roncar, es algo que no es normal. Alteraciones del crecimiento y del neurodesarrollo. Los pacientes que están teniendo problemas respiratorios y problemas respiratorios sobre todo severos, podrían estar teniendo falta de desarrollo cognitivo. Lo que platicamos hace un ratito, hay niños que les cuesta mucho trabajo la escuela, pues hay que ver qué tal están respirando, hay que ver cómo están funcionando. ¿Por qué? Sobre todo durante los primeros 6 años se da lo que se llama neuroplasticidad cerebral. La neuroplasticidad es la forma o la facilidad que tiene mi cerebro para desarrollar conexiones neuronales. Y esto se da en los primeros 6 años de vida. Si yo tengo un pequeñito que está roncando, disminuyendo el oxígeno y teniendo pausas respiratorias, va a ser un pacientito que no va a generar esas conexiones neuronales con tanta facilidad, por lo tanto va a tener una alteración en el neurodesarrollo. Es muy común que nosotros encontremos pacientes con pacientes pediátricos con trastornos respiratorios que los han diagnosticado con TDA o TDAH, por ejemplo, y pues en realidad no dudo del diagnóstico del médico, pero no se está dando la importancia a la calidad de sueño que se merece. Tenemos muchos pacientes con TDA o TDAH que en realidad tienen de trasfondo un problema respiratorio del dormir. ¿Cuáles son las características que yo como odontólogo puedo ver en mi paciente? Es un paciente que tiene entonces ronquido habitual, pausas respiratorias observadas, incluso durante el día puede estar somnoliento. Hay pacientes que se quedan incluso viendo la televisión y se quedan dormidos. Cefaleas o dolores de cabeza durante la mañana, sobre todo. Jaqueca, como si no hubieran descansado y de repente el paciente dice, es que dormí 7, 8 horas, pero de verdad siento que no descanso, me despierto con dolor de cabeza y no rindo durante el día. Pacientes con resequedad bucal. Y a veces el paciente no identifica tanto la resequedad bucal, pero lo que sí identifica es que tiene la flemita de la mañana, que tiene que ir a aclararse la garganta al baño, porque se siente con esa necesidad de sacar la flema que se genera. Y esto es por la respiración oral. Disfunciones cognitivas. Está muy relacionado disfunciones cognitivas con la falta de sueño, por lo que platicábamos hace un momento. Si el cerebro no se repara o no alcanzas esas fases profundas de sueño, no se va a reparar y por lo tanto, pues tenemos pacientes también cada vez más jóvenes con Alzheimer. ¿Cuáles son las consecuencias del síndrome de apnea-hipoapnea obstructiva de sueño? Pues pacientes con hipertensión arterial, cada vez vemos más frecuentes pacientes, a lo mejor que no son obesos, que llevan una calidad de vida estable y sin embargo tienen presión arterial alta. Habría que indagar en qué también están respirando durante la noche. Arritmias, riesgo cardiovascular, pacientes con más predisposición a tener diabetes o resistencia a la insulina, accidentes de tráfico y laborales. ¿Por qué se habla de accidentes de tráfico y laborales? Porque si ellos no están pudiendo descansar bien durante la noche, son pacientes que no pueden estar alerta y por lo tanto hay más accidentes de tráfico y por disminución en la calidad de vida. ¿Por qué? Porque si no podemos descansar, si no estamos respirando bien, entonces no va a haber una limpieza, una reparación celular durante el sueño y por lo tanto estamos envejeciendo más rápido. ¿Cómo puede intervenir entonces el odontólogo? Bueno, pues identificando los factores de riesgo en la cavidad oral, evaluando la vía aérea superior, evaluando la lengua, evaluando paladar, amígdalas. Hay cuestionarios que podemos hacer en la consulta, como el Stop Bang, el cuestionario de Edward. En caso de los niños, el estudio de sueño pediátrico o el cuestionario pediátrico de sueño. Y como referencia siempre, cuando nosotros tenemos duda de un trastorno respiratorio durante el sueño, hacer una polisomnografía, que es el estándar de oro y es el estudio que nos va a indicar qué tan grave es la afectación de mi paciente. El diagnóstico lo podemos hacer clínico, lo podemos hacer imagenológico.
como platicábamos, el estándar de oro es la polisomnografía, en donde conectamos al paciente con bandas en tórax, con sensores cerebrales, con sensores musculares, un sensor o una cánula nasal que nos va a estar diciendo si el paciente está respirando bien por la nariz o está respirando por la boca, y también sensores que se colocan en manos y en pies del paciente para determinar los movimientos periódicos de las extremidades. Se pone acá un sensor en el dedo, que es la pulsioximetría. Este sería el estándar de oro, lo que todos deberíamos hacer para saber si mi paciente está teniendo un trastorno del sueño. Pero también hay otros estudios, una polisomnografía no vigilada. El estándar de oro, el tipo 1, siempre tiene que estar vigilado por un experto. Se puede hacer otro, que es el en donde el paciente no se le ponen cámaras durante el sueño, es una no vigilada, pero también existen estudios más simples como la poligrafía respiratoria, la actigrafía, y hay otros que se utilizan en los relojes para determinar de alguna manera si estamos teniendo trastornos de sueño. Los cuestionarios de sueño, como el Stop Bang y la escala de somnolencia de Edwards, son cuestionarios que nosotros podemos hacer durante la consulta que nos pueden indicar qué tan necesario es hacer una poligrafía en mi paciente. Como odontólogo, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a evaluar las vías aéreas superiores, voy a evaluar la nariz. Le pongo tan sencillo como ponerle un espejo a mi paciente y ver si está haciendo una sombrita o el vaporcito en el espejo. Si yo veo que tiene dificultad para respirar de alguno de los dos lados, pues ya podría ser candidato a que yo haga un estudio más complejo. Evaluamos la nasofaringe, y esto nosotros en el consultorio podemos pedir a una tomografía, un CONBIM, y evaluar la imagen. Igual para la orofaringe, igual para la hipofaringe. Tamaño de las amígdalas, nosotros lo dividimos en grado 1, 2, 3 y 4. El tamaño de las amígdalas nos puede indicar la dificultad para respirar. El tamaño de las adenoides también, grado 1, 2, 3 y 4, en donde el grado 3 y 4 son normalmente quirúrgicos. La posición y tamaño de los maxilares. ¿Qué vamos a revisar? La alteración en la forma, si tengo paladar estrecho, paladar profundo, alteración en la posición, si tengo un paciente clase 3, un paciente clase 2, el clase 2 que tiene mandíbula pequeña, el clase 3 que tiene hipoplasia maxilar y por lo tanto el maxilar atrás significa que no está entrando el aire por la nariz, no está entrando a los senos maxilares y no está teniendo un crecimiento primario de hueso. Pacientes con una clasificación de Malampati. La clasificación de Malampati es, se clasifica el qué tan largo está el velo del paladar. Clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4, en donde las más complejas es la clase 3 y la clase 4. En mujeres, cuando la circunferencia del cuello es más grande que 40.6 centímetros, y en hombres más allá de 43 centímetros, un cuello más amplio significa que tiene mayor dificultad respiratoria. Hablando del tamaño de amígdalas, decíamos que tenemos grado 1, donde las amígdalas alcanzan el 25% del espacio orofaríngeo. Esto sería lo normal. Amígdalas grado 2, en donde va del 25 al 50% del espacio faríngeo. El grado 3, donde ya disminuye mucho el espacio para que incluso el paciente que no pudiera respirar por la nariz y tuviera que respirar por la boca, ya se le está dificultando a un paciente que tiene unas amígdalas grado 4 y unas amígdalas grado 5 que abarcan más del 75% del espacio faríngeo. Definitivamente, cuando tú ves un paciente grado 3 o grado 4, es un paciente que seguramente tiene un trastorno respiratorio del dormir. Tamaño de adenoides. Nosotros, lo más sencillo que tenemos en odontología para revisar el tamaño de adenoides va a ser una radiografía lateral de cráneo, en donde se ve el adenoides, en esta zona. Esto sería lo normal, un grado 1. Esto ya no sería tan normal porque abarca del 25 al 50% del espacio retrofaríngeo. Un grado 3, en donde ya abarca más del 50%, entre el 50 y el 75%. Esto ya está dificultando el paso aéreo nasal, porque aunque nosotros tuviéramos desinflamados los cornetes, aquí ya no pasa con tanta facilidad el volumen aéreo. Y un grado 4 es definitivamente un paciente que necesita cirugía.
¿Por qué? Porque aunque pasara el aire por la nariz, aquí ya no entra. Entonces el paciente tendría que estar respirando por la boca, con el riesgo de que también las amígdalas estuvieran aumentadas de volumen o incluso al estar filtrando el aire sucio, el aire frío, entonces pues estas amígdalas también tienden a aumentar de volumen. Tamaño y forma de los maxilares, ¿ok? Podemos tener un paciente clase 1, pero con birretrognatia. Es un paciente que necesita ser evaluado en vías aéreas. Un paciente clase 2 con la mandíbula pequeña, entonces los músculos nosotros sabemos que están hacia atrás y va a tener problemas respiratorios, por lo menos de orofaringe. Un paciente clase 3 con hipoplasia maxilar es un paciente que yo tengo que evaluar para ver si cumple con algunos criterios para ser evaluado por un especialista en sueño. Índice de Malampati, les platicaba que pues mide qué tan largo es el velo del paladar y qué tanta visibilidad tengo hacia atrás, hacia la faringe. Entonces, el clase 1 sería lo normal, clase 2 en donde hay más o menos visibilidad, clase 3, donde ya casi no tengo visibilidad de la zona retrofaringea, ya nada más se ve el paladar blando y más o menos veo la úvula, y un clase 4 definitivamente es el paciente más complejo, en donde veo solo el paladar duro y no alcanzo a ver ni las amígdalas, no alcanzo a ver istmos de las fauces, no alcanzo a ver pilares amigdalinos. ¿Cómo podemos nosotros en odontología analizar la vía aérea? Pues lo hacemos comúnmente con un CBCT, aparte de las características clínicas o de las mediciones clínicas que hacemos con el paciente, donde medimos el ancho de la cavidad nasal, el ancho de la mandíbula. Nosotros tenemos en ortodoncia una medida en mandíbula y en maxilar, donde el maxilar tendría que ser 5 milímetros más grande, por lo menos 5 milímetros más grande que la mandíbula. Esto significaría que el maxilar creció de manera correcta. No es lo mismo tener un paladar estrecho, una lengua baja, porque tengo un maxilar que está colapsado. Un maxilar que está colapsado tiende a desviar el tabique. Ujú. Y también, pues, aquí en este paciente hay cornetes con mayor volumen. Claro, esto nada más son características que yo puedo ver en mi CBCT. Sin embargo, yo tendría que hacer interconsulta con el médico, con el otorrino, para que el otorrino es su área, para que él identifique y nos diga si es un paciente que requiere a lo mejor nada más tratamiento tópico, a lo mejor es un paciente que requiere ir a cirugía, o a lo mejor los cornetes estaban en ciclo, pero no están obstructivos. Entonces, para esto es importante hacer interconsulta con médicos que estén también relacionados con sueño. No es lo mismo tener una vía aérea permeable, muy amplia, en donde la lengua está bien pegadita en el paladar, a tener una vía aérea como esta, muy estrecha, en donde la lengua está baja y tengo un adenoides de un tamaño grandísimo que me dificulta mucho el pasaje aéreo. Vamos a hablar entonces del enfoque multidisciplinario. El diagnóstico lo podemos hacer nosotros o podemos tener idea de que un paciente no está respirando bien por la nariz, pero siempre hay que trabajar en multidisciplina. ¿Por qué es importante esto? Porque yo no puedo invadir el área del otorrino, yo no puedo invadir el área del endocrinólogo si tengo un paciente que está con problemas endocrinos que está muy aumentado de peso. Es importante encontrar un equipo multidisciplinario entonces para que podamos trabajar en conjunto y así obtener mejores resultados en nuestros pacientes. Es bien importante hacer una buena historia clínica. Desde preguntarle si es un paciente pediátrico, preguntarle a la mamá si nació por parto, si nació por cesárea, si pudo tener lactancia materna, porque habremos de saber que la lactancia materna también es un factor muy importante para disminuir la posibilidad de problemas de alergias respiratorias. Hacer una buena exploración física de amígdalas, adenoides, frenillo de lengua. Hay frenillos que están muy insertados, que a lo mejor el paciente puede respirar bien por la nariz o podía respirar bien por la nariz, pero el no poder elevar la lengua hacia el paladar hace que el maxilar se colapse y esto disminuye el espacio nasal y por lo tanto se provoque un trastorno respiratorio. Y como platicábamos, también hay muchos cuestionarios y pruebas instrumentadas para que nosotros podemos hacer preguntas a los pacientes y saber qué tanta posibilidad hay de que tengan trastornos respiratorios.
Hay tratamientos que nosotros hacemos ya una vez hecho el diagnóstico, como dispositivos de avance mandibular en pacientes adultos, como expansiones rápidas palatinas en pacientes pediátricos, en pacientes en edad de crecimiento, en pacientes adultos jóvenes. También existen tratamientos para reducción de úvula, de amígdalas. Existen tratamientos como la cirugía ortodoncia y cirugía ortognática, en donde avanzamos maxilares o avanzamos mandíbula para aumentar el espacio de la vía aérea. Voy a poner este video. Un paciente que respira entonces por la boca es un paciente que tiene la posición baja de la lengua y por lo tanto todos los tejidos blandos disminuyen el espacio faríngeo. Cuando tenemos la posibilidad de hacer ortodoncia y tenemos la posibilidad de hacer cirugía ortognática, ya sea para avance maxilar, avance de mandíbula o avance bimaxilar, al avanzar ambos maxilares o avanzar alguno de los maxilares, se disminuye la resistencia respiratoria porque se aumenta el espacio para poder respirar. Y al aumentar el espacio aéreo, pues va a haber menos dificultad respiratoria. Esto también siempre hay que trabajarlo de manera multidisciplinaria y con el foniatra o el fisioterapeuta, porque no basta con hacer una cirugía, no basta con colocar un aparato para crecer el paladar, también necesitamos reeducar a los músculos periorales y a los músculos de la lengua, porque si la lengua sigue baja, de poco nos va a servir que nosotros hagamos todos los tratamientos que hemos platicado. Hay tratamientos también de terapia de posición. El paciente se le pide que el paciente que está pasado de peso, que haya pérdida de peso, pero también hay tratamientos para trastornos del sueño que provocan ansiedad, como acupuntura, meditación, yoga y hacer higiene de sueño. Por eso que les digo que los tratamientos en los trastornos respiratorios del sueño en pacientes ya que son más complejos, pues hay que hacerlo de manera multidisciplinaria y con el mayor equipo posible. ¿Cuáles son las implicaciones terapéuticas en donde interviene el odontólogo? Pues en la expansión rápida palatina, para mejorar la respiración nasal, en el avance mandibular, porque aumenta el espacio orofaríngeo. Podemos hacer una ortodoncia planificada considerando la función respiratoria y siempre hacer un trabajo interdisciplinario con otorrinolaringología, neumología y medicina. Todo el médico que esté involucrado en medicina del sueño. Como conclusiones, pues nosotros como especialistas de la boca, nuestra responsabilidad es asegurar un diagnóstico preciso y oportuno para ofrecer a cada paciente la mejor opción terapéutica. Ya la odontología está cambiando un poquito los paradigmas y la odontología ya se está metiendo al área médica, en donde pues es un paciente, no podemos estar separados la boca del cuerpo, ¿no? Entonces hay que tratar. Hola, ¿qué tal, queridos colegas? Les mandamos un saludo desde la ciudad de Manzanillo, Colima, en México, con el doctor Marco Cueva. Lo va a presentar la doctora Slatia porque es su paisano desde Perú. Muy buenos días, colegas. Es un gusto y un agrado escucharlo, doctor, y volverlo a ver desde muy lejos, estando en México. El doctor es egresado de la Universidad Particular San Martín de Porres de Lima, Perú, miembro activo de la Asociación Paulista de Cirujanos Dentistas, miembro activo de la Asociación Brasilera de Láser en Odontología, especializado en laserterapia y tratamiento dental, en la Escuela Paulista del Mejoramiento Profesional de Sao Paulo, Brasil, desde el año 2005 hasta la actualidad. El doctor es conferencista nacional e internacional. Démosle bienvenida al doctor Marco Cueva. El doctor quisiera desearle el mayor éxito. Yo sé que su ponencia va a ser muy interesante, muy actual, sobre todo contemporánea, y el escenario estudio. Así que lo escuchamos con mucha atención, doctor. Muchas gracias por la invitación también, ¿no? Y bueno, vamos a iniciar.
rápido quiero correr un video, que es como la historia de mi vida cortita, ¿no? Es simplemente cómo yo en el laboratorio estoy preparando un producto para aclaramiento dental, ¿no? Paso a paso, algo rápido y sucinto, ¿no? Porque digamos que en algún momento eh, yo me he dado el trabajo de verificar cómo funciona la industria. Y yo les voy a hablar toda la conferencia, ¿no? Cómo es que funcionan los productos de aclaramiento que están en el mercado. Pero, sin embargo, después de haber analizado, ¿no? Cómo funcionan esos productos, yo he hecho mi propia técnica y mi propio material, es lo que van a ver así rápidamente, ¿no? Es paso a paso lo que se hizo en laboratorio y después inclusive se utilizaba este producto en la consulta, ¿no? Ahí no hay barrera gingival y les voy a contar por qué es que no hay barrera gingival, ¿no? Se coloca el peróxido un tiempo establecido, luego, ¿no? Una sustancia alcalinizadora y finalmente una sustancia desensibilizadora. Esto, ¿no? Lo he venido haciendo durante muchos años, tanto aquí en Perú, ¿no? Como inclusive algunos países que también me han podido invitar para desarrollar la técnica, ¿no? Entonces, han habido muchas presentaciones de esto y he podido también verificar pues que en varios concursos, ¿no? de belleza he manejado excelentemente lo que es la sensibilidad, porque es la principal complicación que se da en todos los tratamientos, ¿no? Entonces hay una frase muy bonita de un maestro mío que me decía, cambia tu sonrisa, cambia tu imagen y cambia tu vida. Es así que durante todos estos años he podido hacer este procedimiento con todas estas personas y mermando la principal complicación que es la sensibilidad. Entonces, vamos a comenzar inmediatamente, ¿no? La explicación que tengo para ustedes hoy día. Básicamente en la industria tenemos dos materiales, peróxido de carbamida y peróxido de hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo importante de saber? Que el peróxido de carbamida no es el hijito del peróxido de hidrógeno. Es decir, para que exista carbamida hay que agregarle urea al peróxido de hidrógeno. Por eso es que uno es la tercera parte en potencia con el otro. Es decir, el peróxido de hidrógeno es 3 veces más fuerte que el peróxido de carbamida. Hay una equivalencia, ¿no? Del 3,5 entre cada uno. Y esto es importante de saber porque cuando utilizamos materiales en la consulta, vamos a tener claro qué producto estamos usando y a qué concentración. En los años 90 comenzamos con esta técnica de aclaramiento y utilizábamos peróxido de carbamida, todavía no se usaba hidrógeno, ¿no? Y el carbamida venía al 10, al 12, al 16%. Cuando estábamos en esas concentraciones, la indicación era confeccionar férulas y mandar al paciente por toda la noche con el producto para que se produciera un efecto durante semanas, pero comenzamos a tener exigencias en cuanto a los resultados y se subió la concentración al 22 o inclusive 30 y 44%. Entonces, ¿qué pasó? De que se redució el tiempo. Ya no era toda la noche, sino el 22% era una hora. Y si está el 35%, no 45 minutos. En base a eso, hemos tenido otros productos, como por ejemplo el Power Bleaching, no sé si a México también llegó. Antes de la pandemia ya se vendía en Perú y recuerdo que decían el único que no duele. Y entonces no puede ser porque todos los peróxidos por su mecanismo de acción causan sensibilidad. El único que no necesita barrera gingival y el peróxido, el demostrador lo colocaba en sus manos. Entonces, ¿qué pasa? Que como es carbamida el 37%, la tercera parte de hidrógeno, sería un 11 de hidrógeno, es por eso que no duele en el momento, pero si tú lo coges con las manos y lo colocas mucho tiempo va a doler más tarde. Entonces es importante saber qué producto uso y a qué concentración. Inclusive este mismo producto tiene otra presentación al 16% y ahí ya no es para 45 minutos en consulta como se preconiza el uso del 35, sino toda la noche. Entonces, ¿qué pasa si yo doy de repente un peróxido, ¿no? de carbamida al 37% toda la noche, ¿no? O es más, doy un peróxido de hidrógeno al 7%. El número 7 es más pequeño que 22, pero 7 en la equivalencia es 3 veces más, o sea, es todavía un poquito más que el 22 de carbamida. Entonces, estos dos productos son para indicarse solamente por una hora, no por toda la noche. Y es más, en esta misma marca comercial que tengo de FGM existe el 7% y también viene la presentación al 35%. Y acá hay una consideración, el protocolo cambia drásticamente. Acá el peróxido viene en dos botellas, una de peróxida y otro de agente espesante.
hay que combinar en una proporción que ya está establecida de 3 gotas de peróxido por una de agente espesante, se coloca sobre los dientes que queremos aclarar y se deja por 15 minutos. Si el paciente aguantó, se lava y se pasa a otra segunda aplicación de 15 minutos más. Y si el paciente todavía aguanta, no es recontra valiente, bueno, pues no puedes darle una tercera aplicación, pero normalmente no todos llegan a la tercera, se quedan en la segunda, ¿no? Que es de 30 minutos. Y cada 15 minutos, reitero, hay que lavar y volver a hacer todo de nuevo. El dentista hace ese proceso ciegamente, pero no sabe por qué. Inmediatamente tenemos otra presentación americana que es el Pola Office, y esta se prepara y se cambia cada 8 minutos. También tenemos una presentación en Ultraden, ¿no? El Opalescence Extra, el Boss. Y aquí ya la concentración inclusive es al 40%, pero ha habido una pequeña variación, ya no está en frascos goteros, sino en jeringas. ¿Por qué se pasó de frascos goteros a jeringas? Porque dice que cuando se presionaba, ninguna presión era igual a la otra y por ende la cantidad de material que se colocaba no era la misma. Entonces, ¿qué han hecho para ayudar? Han colocado exacto de peróxido y exacto de agente espesante en la jeringa para que uno apriete los émbolos y haga la mezcla, ¿no? Pero en ambos casos siempre el dentista está haciendo el cambio. Y ojo, este ya no se cambia ni cada 15 ni cada 8, se cambia cada 20 minutos. Está indicado para 1 hora de tratamiento, ¿no? Y la misma FGM, ¿no? Para no quedarse atrás con sus frascos goteros, también ha mandado al mercado la presentación en jeringas autoenroscantes, pero estas se colocan por 45 minutos seguidos y sin cambios. Entonces ustedes dirán, pero ¿por qué todas las casas tienen un protocolo distinto, no? Entonces vamos a hablar de esto, ¿no? Y tiene que ver mucho el pH. Y entonces vamos a ordenarnos y vamos a decir que el diente tiene coloraciones por causas intrínsecas o extrínsecas, ¿no? Endógenas o exógenas. Intrínsecas, hablamos de enfermedades sistémicas, medicamentos, flúor, hierro, tetraciclinas, que en algún momento han sido utilizados y han causado un problema. Y lo exógeno, café, vino, tabaco, alcohol y en general bacterias cromóforas que pintan los dientes. Las exógenas son fáciles y las endógenas son las difíciles de remover. Es importante hacer un diagnóstico y de acuerdo a la coloración que tengamos, ¿no? Que va por un blanco, gris azulado, a un amarillo claro o oscuro, voy a poder establecer cuál es el tipo, ¿no? De coloración que tengo para hacer el diagnóstico previo y decidir si le hago el tratamiento o no, porque hay casos en los que no va a estar indicado un aclaramiento. En una fluorosis grado 4 no voy a poder obtener nada con gel de aclaramiento, ya tendría que ir a carillas, a laminados, ¿no? Una situación más drástica. Entonces, vamos a definir en este momento el clareamiento dental y es una reacción de oxidación-reducción. Un proceso tan sencillo que todos lo recuerdan, pero sin embargo lo olvidan por el tiempo. Entonces, vamos a decir que el aclaramiento consiste en la desnaturalización de proteínas, ¿no? Los peróxidos liberan moléculas que provocan decoloración o fragmentación, es decir, fragmentación de pigmentos orgánicos en estructuras moleculares más simples e hidrosolubles. Si leen esto puede que esté un poco engorroso y no se entienda bien, pero recordemos que es oxidación-reducción. Entonces, en 2 palabras y sin marearlos mucho, ¿qué es? Un intercambio de electrones. Pero doctor, no me acuerdo qué es un electrón, entonces vamos a recordar que mi cuerpo está formado por células, mis dientes también, pero más pequeñas que mis células son los átomos que la conforman, que tienen un núcleo con protones de carga eléctrica positiva y una envoltura con electrones de carga eléctrica negativa. Entonces, estos electrones son la parte más importante porque giran en órbitas perfectamente definidas y se intercambian unos con otros para formar moléculas en los seres vivos. Cualquiera de ustedes sabe que es H2O, ¿no? Entonces, es 2 átomos de hidrógeno que se unen a uno de oxígeno. El oxígeno tiene 6 electrones en su última capa y cada hidrógeno tiene uno. Entonces ellos ceden el único electrón y se forma el agua, ¿no? Y cuando un átomo pierde o gana un electrón, se forma un ion. ¿Y por qué estoy recordando esto? Porque yo coloco los geles de aclaramiento sobre la superficie del esmalte. No es cierto. Pero ¿qué pasa? Que ellos penetran hasta la dentina, en donde están los pigmentos oscurecedores. Y este paso lo consiguen por acidez, no hay otra. Entonces hay que recordar esto porque el agua oxigenada, la simple que ustedes compran en la botica, farmacia, ¿no? Para su consulta dental, ¿cuál es su pH? Y está entre 2.5 a 3.5 acá en la diapositiva estamos viendo que el pH del peróxido de hidrógeno es ácido. Si recordamos, el ácido fosfórico tiene un pH de 1. Entonces, ese pH de 1 me permite que yo ese ácido lo coloque por 15 a 20 segundos y ya tenga un patrón retentivo y también tenga
¿no? Una sensibilidad posoperatoria garantizada, la operatoria duele. Y todos los adhesivos se manejan en esos pHs de 1, 2, 3. Y es importante tener esto en cuenta porque para blanquear no puedo ser tan ácido. Yo diría, ¿qué quieres? ¿Blanquear o desinfectar? Si tú quieres desinfectar 2 y 3 está bien. Hasta hemos usado hidróxido de calcio que tiene un pH de 12,4, ¿no? Para recubrimientos pulpares directos y también producir un pH francamente alcalino para matar gérmenes y tener las condiciones de ese puente mineralizado. Entonces, cuando yo blanqueo, sería interesante obtener un pH entre 5 y 6, ligeramente ácido para penetrar sin producir mucha inflamación. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando ustedes están combinando, por ejemplo, este producto de FGM que había mostrado que venía en frasquitos? 3 gotitas de peróxido por una de espesante. El peróxido siempre es ácido, pero el espesante es alcalino. Entonces, cuando ustedes hacen esta combinación, ¿qué es lo que hacen? Están tamponando al peróxido. Es decir, ¿no? Le están restando acidez. Es como si llegara a un hotel y no hay agua tibia para bañarte y te doy agua hervida. No te vas a meter directamente al agua hervida. Harías una combinación, ¿no? De repente una tina de agua fría por 3 ollas de agua hervida. Eso es lo que pasa en los blanqueamientos. Vea que vienen en frascos, o sea que vienen en jeringas autoenroscantes, siempre uno tiene que hacer la mezcla y colocarla y seguir el tiempo que el fabricante manda, es decir, estar lavando y no volviendo a hacer todo lo de nuevo. Eso es lo que pasa y que de repente hacemos sin pensar y nadie lo ha, digamos, llevado a consideración. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? ¿No? Ya van a darse cuenta, pues que lo que he buscado es tener un producto con un pH estable que se mueve entre 5 y 6. Y eso es lo que vamos a explicar ya al final. Entonces, ¿qué ocurre? De que el peróxido libera radicales libres, ¿no? En pHs ácidos de hidroxilo y en pHs alcalinos de hidroxilo, ¿no? O H. Y entonces, ¿cuál es la función de estos radicales libres? Que contienen oxígeno. Romper la estructura de los pigmentos. Los pigmentos tienen una estructura tipo anillo de benceno, como lo vemos en la diapositiva. ¿Y qué es lo que ocurre? Se rompen, se transforman en estructuras lineales que dejan pasar la luz y el término correcto es aclaramiento dental. En eso consiste el aclaramiento dental. Y entonces, ¿qué ocurre? De que les voy a decir lo que nadie les dice del aclaramiento dental. ¿Qué es lo que pasa? Que vamos a decir que esto yo lo realizo todos los meses. Aquí hay un problema, pues, que cuando la pulpa tiene una agresión constante y repetitiva, todo cambia, porque cuando la pulpa es agredida, inmediatamente hace una hiperemia, ¿no? Pero si le sigo agrediendo, va a ser una pulpitis, que ya puede ser reversible o irreversible. En los aclaramientos, el producto atraviesa esmalte, dentina, llega a la pulpa y causa respuesta inflamatoria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Que nosotros no podemos excedernos en el uso del aclaramiento dental, porque ¿qué va a pasar? De que si lo usas constantemente, al final el diente va a formar dentina secundaria de reparación que es más oscura que la original. Eso es muy importante y recordemos que el proceso es una oxidación, una desnaturación proteínica y entonces nosotros tenemos que cuidarnos y no excedernos en este punto porque podemos traer complicaciones, ¿no? Inclusive aquí tenemos la figura, ¿no? De un paciente que compró un producto de telemercado y él no le dijo cuánto tiempo nadie utilizarlo y lo usó 3 días seguidos y comenzó a drenar el peróxido por aquí, ¿no? Por la garganta. Entonces esas son complicaciones cuando el paciente también se hace el tratamiento en casa sin la supervisión del dentista. El peróxido, recordemos, es cáustico y hasta se mete debajo de las barreras gingivales y produce quemadura de tejido blando, como lo estamos viendo. Por eso es que inclusive en FGM, ¿qué tenemos? El famoso neutralizador. ¿Qué cosa es el neutralizador? Una solución de bicarbonato de sodio más, una solución, perdón, de bicarbonato de sodio al 7%. ¿Para qué? Para ser utilizada en tejido blando cuando le cae justamente el peróxido, porque lo quema, porque lo agrede, ¿no? Entonces, recordemos que la oxidación en exceso puede dañar a las células, principalmente a nivel de lípidos, proteínas, enzimas y hasta de los mismos ácidos nucleicos que como las conforman. Entonces, acá ustedes me harían la pregunta, ¿pero es que son tóxicos los peróxidos? No, me he dado el trabajo de verificar en la FDA la clasificación de sustancias cancerígenas, va del 1 al 5, el 1 total y definitivamente no cancerígeno y el 5, no, perdón, el 1 total y definitivamente cancerígeno y el 5 total y definitivamente no cancerígeno. El peróxido está en el 4, es decir, está muy lejos de ser cancerígeno. Pero yo les preguntaría, ¿no? A este paciente le haríamos clareamiento. Aquí no le pueden hacer clareamiento. A un respirador bucal.
porque él ya tiene estrés oxidativo. Y es más, ¿no? Nosotros colocamos actualmente muchas resinas que se endurecen en boca directamente porque hay una amina terciaria que inicia la liberación de radicales libres para comenzar la fotopolimerización o acortamiento molecular o, en todo caso, endurecimiento del material. Y eso genera estrés oxidativo. Y aquí esta boca, ¿no? Muchos querrán hacerle profilaxia, querrán hacer colgajo, pero lo primero que deben de pensar es que aquí hay un mensaje. ¿Saben qué dice esta boca? Socorro, me estoy oxidando. Entonces, yo puedo ser muy experto en elaborar una guía quirúrgica, colocar implantes, ¿no? Hacer muchos procedimientos de memoria, pero ocurre de que primero hay que pensar el estrés oxidativo, es decir, qué condiciones llevaron a la boca a esta situación. Entonces, cuando hago aclaramiento dental, acabo de decir que libero radicales libres, que son los que quiebran al pigmento, y estoy generando un estrés oxidativo. Entonces, naturalmente, yo tengo enzimas antioxidantes en el cuerpo, ¿no? Y es más, también puedo consumir antioxidantes, ¿no? Y hay varias marcas comerciales, pero yo no puedo saber cuál es la que de repente me falta. Por eso es que inclusive hoy día existen pruebas epigenéticas que nos permiten saber cuáles son las deficiencias que tenemos, ¿no? Para hacer también inclusive una dieta balanceada, porque finalmente, ¿cómo define el cáncer el Instituto Johns Hopkins en Estados Unidos, el más avanzado del mundo, para hablar pues de estos temas? Y es que dice que el cáncer es la acidosis total. Los pHs ácidos y carentes de oxígeno favorecen el desarrollo y proliferación de células cancerosas. Entonces, el exceso de oxidación, ¿no? Puede matarnos. Entonces, ¿qué ocurre? Inclusive ya pude revisar esta información de la que N-acetilcisteína, miren, se está utilizando ¿para qué? Para prevenir el dolor de tejidos blandos, ¿no? E inclusive de los dientes antes de hacer el blanqueamiento. En ese sentido, ¿no? Hay bastante información, inclusive, miren, acá hay un metaanálisis, ¿no? De revisión de varios artículos y dice que la exposición a monómeros residuales liberados por las resinas compuestas causa una gran preocupación, ¿no? Por los estudios que advierten el potencial genotóxico. El principal mecanismo es generado o atribuido al estrés oxidativo que se genera, ¿no? Durante el tratamiento de aclaramiento dental. Entonces, en ese sentido, yo actualmente que estoy preparando una pasta de acetilcisteína para proteger las encías y trabajo sin barrera gingival, que es lo que les voy a mostrar. Y algo más, durante el aclaramiento hago la famosa terapia ILIP, es decir, radio con láser en baja potencia durante 30 minutos para producir radicales libres, no, perdón, para bajar el estrés oxidativo, es decir, eliminar radicales libres, tener un efecto Dectos, ¿no? Aumentar las defensas, porque reitero, hay que tener una conducta cuando polimerizamos y cuando aclaramos, y esto es algo moderno. Y terminado el aclaramiento, ¿qué hago? Irradio parótida submaxilar y submandibular con un láser en baja potencia para estimular mayor secreción de saliva y combatir el estrés oxidativo que acabo de generar por haber hecho aclaramiento dental. Entonces, esta parte no va a dar para pasarla porque el tiempo va no muy lento. Acá tengo una diapositiva que dice alimentos recomendados para después del aclaramiento. Uso con precaución, ¿no? Si ya después la puedan tomar foto y prohibido su uso. Son importantes ellas porque yo eso lo tengo impreso en un papel y se lo entrego al paciente, ¿no? Cuando termina el aclaramiento para que no me llame a preguntarme qué es lo que puede comer, ¿no? Entonces, será fotoactivado también el aclaramiento dental. En esto he visto muchas posiciones en internet. Hay unos que dicen muy científicos, la luz no hace nada y trabajo sin luz. Y otros que tienen una luz fría. Y los que tienen luz fría no están diciendo lo cierto, porque la luz no es ni fría ni tibia de caliente. Pero doctor, del sol yo siento calor. No, del sol te viene luz. Y calor experimentan tus células. Entonces la luz se puede transformar en calor, dependiendo, ¿no? Del tiempo que le aplicas y la potencia. Y hay un límite que biológicamente no puedes pasar en el aclaramiento y es 5,5 grados centígrados. Y si pones mucha luz, puedes dañar la biología de los dientes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que les voy a mostrar una foto espectacular. Los geles han ido cambiando de color, ¿por qué? ¿No? Han sido rojos, son morados, verdes. Acá tengo dos vasos con agua, uno con agua roja y otro con agua azul. ¿Cómo agua roja? Con una gelatina y como agua azul con una témpera. Las doy la vuelta y se promueve el agua roja y el agua azul, pero dispara un LED y miren, toda la luz es absorbida por el rojo. Sin embargo, en el azul parte de la luz es absorbida y parte de la luz atraviesa y llega a la pared. Por eso es que los geles se han ido pintando de rojo durante mucho tiempo para que absorbieran la mayor cantidad de luz azul. Pero han venido otras luces, ¿no? Hasta el Pola Office, que era azul, cambió a color rojo. Pero vino la luz verde, ¿no? La luz violeta, luz roja. ¿Qué luz voy a utilizar, doctor? ¿No?
Salió en el Brasil en el 2018 la luz LED violeta, 405 nanómetros, que es la única luz que blanquea sin gel. Y bueno, pues no han habido varias generaciones de productos, pero voy a finalmente explicarles mi técnica personal. ¿Será que trabajan en pH neutro los agentes de aclaramiento dental? Y miren, acá voy a pasarles un video rápidamente, ¿no? Y quiero que vean, ¿no? Cómo es que alguna vez ustedes habrán preparado este producto. Y ahí aplico, ¿no? 12 gotas de peróxido por 4 de agente espesante. Y en algún momento ustedes lo habrán hecho así. Entonces, ahí está, ¿no? Una, dos, tres y cuatro, ¿no? Así es como lo deben haber preparado. Y miren, ve, ahora voy a hacer la mezcla, como ustedes también lo han hecho en la consulta. Pero ¿qué es lo que voy a hacer para novedad en ustedes? Que voy a medir el pH de este producto que estoy preparando en el momento. Estoy en mi laboratorio, ¿no? Y voy a colocar un potenciómetro para medir el pH. Y miren lo que va a pasar, ¿no? Voy a hacerlo muy lentamente para que no haya un error en la lectura. Y, fíjense, ve, ahí está. Y miren lo que pasa en el lector de pH. 2, 4, ¿no? 5. Quiere ser neutro, pero no puede. Comienza a caer. Entonces, ¿qué es lo que pasa en todos los blanqueamientos? Ya se los estoy diciendo. Combinas, tamponas, ¿no? Lo llevas a un valor cerca de la neutralidad, pero tienes que estar cambiando cada 15, cada 20, ¿no? Eso lo he podido corroborar inclusive con este experimento. Miren, he colocado ya dos gotas separadas, a un lado el peróxido y al otro el espesante. Mido el pH del peróxido y está entre 3 y 4. Mido el pH del espesante y está entre 8 y 9. Entonces uno lo mezcla y ya sabe qué es lo que va a pasar. En el otro producto también en jeringas, miren, ¿se acuerdan que el otro era entre 3 y 4? Acá es entre 2 y 3. Pero hay una diferencia de pH de uno, es un montón, porque esto es una escala exponencial. Cada valor es elevar a la 10 potencia. En el otro lado, el otro era entre 8 y 9, es entre 10 y 11. Entonces, me he dado el trabajo de medir el pH desde que es morado hasta que es verde, y fíjense, ve, ahí están los valores del 3 hasta pasa del 7, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que he hecho yo en mi experimento, ¿no? En mi producto que les voy a mostrar ya finalmente? Aquí yo guardo esta foto con cariño porque miren, pues no tenía ni para los guantes. Y mi sueño era gelificar el peróxido y ya me quemaba las manos, ¿no? Le puse color, lo gelifiqué y estabilicé, perdón, el pH entre 5 y 6. Eso es lo que he hecho. Entonces yo tengo un producto personal que ya espero tener ocasión de mostrárselos y tiene 4 jeringas, una al 25 para la consulta, otra al 7% para fibras, el neutralizador y el desensibilizador. Hago la profilaxia, coloco el peróxido, tenga o no tenga luz, espero los 45 minutos seguidos y sin cambios, porque yo he gelificado el peróxido y no tengo necesidad de usar barrera gingival por la viscosidad, adherencia y tisotropía que he logrado. Luego coloco el neutralizador, que es una mezcla de bicarbonato de sodio más fosfato tricálcico, y es entonces que alcalinizo y remineralizo los dientes. Finalmente lavo y coloco el desensibilizador, que tiene otra novedad, no tiene flúor, que tiene solamente nitrato de potasio y actúa despolarizando la membrana. Básicamente, este es mi protocolo de tratamiento, ¿no? Y entonces contarles, pues, que soy el doctor Marcos Cuevas, es mi teléfono en Perú, ¿no? Y me dedico a hacer muchas cosas, aparte del gel de blanqueamiento dental, los colutorios anti-COVID, el amonio cuaternario, colutorios blanqueadores, clorhexidina en gel. Hay muchas cosas que me encantaría compartir con ustedes y creo que ya estoy exactamente en el tiempo, 25 minutos. No quiero pasarme del tiempo y más bien si de repente hubiera preguntas y en todo caso agradecer, pues, ¿no? A los doctores que me han hecho la invitación, pues, para poder compartir un poco de mi experiencia, ¿no? Con ustedes. Muchas gracias por la atención. Doctor, muchas gracias por tu plática, es muy interesante y pues también nos haces hacer una reflexión de qué tipo de blanqueamientos, así decimos en México, o aclaramientos dentales estamos ocupando. Seguramente los colegas sí te van a contactar para hacerte preguntas y te esperamos en una segunda parte de tu plática, por favor, como ya habíamos platicado. Ujú. Doctor Muchísimas Marco, gracias, doctor. Sí, muchas gracias por haberme invitado. doctor Marco Cueva, felicitaciones. Siempre es muy grato escuchar su conferencia. Muy orgullosa, sobre todo porque es compatriota. Y pues felicitarlo.
Es muy interesante todo el tema que has tocado hoy día y pues nos gustaría que en otra charla nos hables sobre el láser en odontología. Eso es Gracias, muy doctor. nuevo. Muchísimas gracias, Muchísimas doctor. Gracias gracias. también, muchas gracias. Saludos. Doctor, muy buenos días. Gracias por participar en este Congreso IADA, el sexto Congreso IADA. Es un placer poder tenerte aquí. Además, quiero decirte que eres el primer participante brasileño que tenemos, entonces nos da muchísimo gusto. Doctor Marcelo Gabriel, de Sao Paulo. Lo va a presentar la Sí. doctora Slatia y pues nos vamos con la presentación, doctor, antes de tu introducción con la doctora Slatia. Bem-vindo para você. Bem-vindo, doutor Márcio Gabriel. Muito gostoso de escuchar su palestra. El doctor Marcelo Gabriel es implantologista, hace rehabilitações por implantes com utilização de técnicas avançadas, levantamento de seio, análise facial, protocolo de carga imediata, reabilitações complexas. Sí. Actualmente es profesor del Instituto Eiffel de Odontologia São Paulo, socio fundador del instituto, coordinador das turmas implantologia. Actualmente contamos con turmas en adentramiento. También Instituto Eiffel Cotia São Paulo, coordinador de equipo de cursos de corta duración en mentorías de carga inmediata, levantamiento de sello, fluxo digital. A continuación, escuchamos todos a la palestra del doctor Marcelo Gabriel. Bienvenido. Bienvenido, doctor. Gracias. El escenario es tuyo. Gracias por la invitación. Yo voy a compartir mi tela. Yo creo que necesito solo de la aprobación para compartir. Listo, doctor. Gracias. ¿Están mirando mi tela? Es correcto, doctor. Se ve perfectamente bien. Gracias. Bueno, una vez más, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar com todos e também por ser o primeiro brasileiro a estar participando. Para mim é de muito gosto, eu estou muito contente com tudo. E como falamos, eu poder estar com todos de forma presencial, eu creio que vai ser um prazer para nós outros. Eu hago um trabalho muito grande, cerca de 4 para 5 anos, sobre maxilas atróficas e hoje o Brasil está fazendo um trabalho com reabilitação para pessoas que têm um defeito ósseo muito grande, que as pessoas que se perderam osso há muito tempo, que se por algum problema que é periodontal ou falta de se poder fazer um tratamento quando era jovem, quando era ninho, e hoje não tens mais como usar uma prótese total, por exemplo. Nós outros estamos fazendo, não só eu, mas muitas pessoas acá, fazendo um trabalho de reabilitação. E uma coisa também, o paciente, não sei como se é em México, mas em Brasil, as pessoas não querem se esperar muito tempo para hacer una rehabilitación. Entonces, nosotros tenemos un mercado muy grande donde podemos hacemos una rehabilitación. Por ejemplo, los casos que yo voy a mostrar acá, que hacemos una rehabilitación en solo un día prácticamente. Entonces, devolvemos la sonrisa del paciente, la función, todo más, en solo un día. Entonces, eso es un mercado es una realización muchas de las veces de un sueño del paciente que conseguimos hacer en solo un día. Y claro, no podemos dejar de pensar que
em la literatura, por exemplo, que Brené Marque foram das pessoas que miraram isso há muito tempo, que viram zonas, o isso de onde nós não estamos mirando, e dizia, de acá tienes uma porção de onde podemos usar e fazer uma reabilitação. E com isso, com a evolução de los implantes, em o caso eu uso a empresa, os implantes da empresa Dentoflex, que temos um travamento muito grande. Com isso me facilita uma reabilitação imediata. Bueno, vamos, seguimos. Tendremos um tempo curto, então vou tentar ser um pouco breve com relação a minha classe, a reabilitação. Mas eu creio que transmitir uma mensagem que é possível fazer uma reabilitação em pacientes mutilados, pacientes que têm pouco osso, pacientes que nós não pensávamos que era possível. E sim, sempre é possível. Uma coisa muito importante que nós temos que fazer uma análise de os efeitos do envelhecimento. O isso do paciente é único de cada paciente. Então, a coisa mais importante que eu digo sempre para meus alunos, para todos que estão fazendo o curso com nós, sempre pensar o paciente um a um. Se pensamos o paciente um a um, é possível que vamos chegar a uma solução perfeita para o paciente. E também é importante. Eu saio de minha casa para ser, por exemplo, uma carga imediata. Eu tenho que fazer uma carga imediata. Isso para mim é uma missão que eu tenho para ser em dia. Então, eu vou com a planificação A, B, C, todas possíveis para solucionar o paciente. E mirar o isso do paciente de uma forma individual é o primeiro passo para solucionar o caso. Outra coisa importante para nós com relação à anatomia é entender a densidade óssea do paciente. Isso para nós é imprescindível, porque nós para hacer uma reabilitação imediata tendremos que ter torque del implante, ou seja, nós temos que ter a estabilidade primária do implante. Se tendremos isso, conseguimos fazer uma reabilitação. E para fazer a carga, é uma coisa imprescindível que nós necessitamos ter. Sempre estás conectado à densidade óssea, na instalação de implante, na qualidade de osso do paciente, junto com a técnica de aplicação de los implantes. E com isso, eu posso dizer que o sistema Dentoflex de implante nos assegura um torque alto e com isso nos assegura mais a carga imediata. Acá estamos os pontos principais que é importante para nós quando pensamos em uma maxila atrófica, que tendremos que mirar para fazer uma carga imediata, para fazer uma reabilitação, que são o cigomático, e para mim, eu sempre digo isso, é o último ponto de onde nós outros vamos fazer um implante. O pilar canino, por que o último ponto? Porque é a última oportunidade que o paciente tem de fazer uma reabilitação. Então, eu digo sempre que é uma reserva. Mas sim, vamos mirar primeiro em o pilar canino, que o paciente sempre tem isso, o pterygoideu, que para mim é o implante mais difícil, porque o único implante que nós não conseguimos mirar praticamente nada do osso. E um ponto muito importante é que sempre conseguimos fazer a instalação de dois implantes em vômero, em a direção de vômero. Então, com isso, conseguimos fazer uma reabilitação sempre com um implante com um bom torque. E para mostrar a todos, por exemplo, a classificação de implante que nós usamos, vamos trabalhar quase sempre com implantes largos, com implantes de tamanho largo. Mas a Dentoflex tem soluções de 7 a 15 milímetros, que é a linha, digamos, que primeira linha de implantes. Depois vamos para os implantes largos de 18 a 25 milímetros. E por último, que nós temos, que eu só trabalho hoje com o implante Cone Morse,
que são os implantes cigomáticos de 30 a 58,5 milímetros. Com isso, eu digo sempre, o sistema Dentoflex é um dos únicos que temos todas as soluções. Conseguimos fazer a reabilitação de los pacientes. E agora também estamos um trabalho muito grande com implantes justa-ósseo, de onde conseguimos fazer um passo a mais depois do paciente que é impossível, por exemplo, uma reabilitação em cigomáticos. Bueno, conhecendo os implantes, e para mim me gusta muito, esse é um caso que eu tenho há muito tempo, mas eu vejo que é um dos casos mais bonitos, perfeitos que eu miro, porque se eu pensava cerca de 8, 10 anos antes, eu mirava um caso desse e eu dizia, tenho duas possibilidades. Uma, hacer uma prótese total para o paciente, ou dois, hacer implantes cigomáticos, nada mais do que isso. Pero com o avanço de los implantes, com os implantes largos, nós outros miramos que é possível sim fazer uma reabilitação. Então, é possível de uma técnica avançada. De onde está o osso? Quais regiões anatômicas especiais que podemos usar? E isso para nós outros é muito importante. Eu digo sempre, temos que cambiar a visão. Se cambiamos a visão, vamos ter um mercado muito grande para se trabalhar. Pacientes que miramos, pensamos que não tens hueso, sim, tens muito hueso para hacer uma reabilitação. Eu sempre me gusta de marcar os pontos de onde é possível fazer os implantes. E mira, uma vez mais, eu vou mostrar nos casos que nós teremos possibilidades de cigomático, pero cigomático, para mim, com planificação, é a última possibilidade para hacermos o sistema de anclaje. E mira, vamos trabalhar esse caso específico de onde eu pensava e a maior parte das pessoas não temos isso, não é possível. Sim, é possível. Vamos fazer uma reabilitação em região de pré-maxila e fazer a reabilitação. E mira, hacemos, é muito importante, sempre, sempre, em estes casos, hacemos um descolamento muito grande. Temos que mirar todo o osso de onde não vamos fazer nosso implante. Então, isso para nós outros. Pode mirar que estamos observando a fossa nasal, todo mais. E quando eu hago a planificação de mis implantes em modelo virtual, eu tenho que representar a mesma coisa em a boca do paciente. Hacemos uma reabilitação que praticamente era impossível. Se pensamos de uma maneira um pouco antes, hacemos uma reabilitação. Acaso um implante de 18 milímetros, fazendo a instalação. Acá, o outro lado, praticamente em pilar canino, também fazendo a instalação, hacemos uma mescla de uma técnica M, por exemplo, com a instalação de los implantes. No caso, a mim gusta, maior parte dos casos, eu não vou fazer algo fora, eu posso colocar um implante mais, eu vou colocar um implante mais. Mira, esse é o resultado de uma reabilitação provisional de onde entre a cirurgia e a reabilitação, está sobre os implantes, está uma reabilitação fija com cerca de 3 horas para fazer um trabalho assim. Isso, claro, em cursos, por exemplo, não vamos ter muito mais tempo para fazer isso. Não é impossível fazer em um curto prazo de tempo. Mas, como eu tenho um pouco mais de prática, cerca de 3 horas conseguimos fazer um caso assim. Um caso mais, e acá usamos todas as linhas possíveis. Usamos a linha Supreme, que é a linha de implantes convencionais, Dentoflex, sistemas largos e cigomático. Essa paciente é uma paciente todos os pacientes são especiais, mas essa, por exemplo, tinha passado por enxerto do osso de levantamento de sênio bilateral, cerca de 5 anos, se perdeu todo o protocolo e nos buscou para fazer uma reabilitação com um sistema de anclaje. E sempre, como mira com os outros casos, temos que pensar sempre nas possibilidades, de onde nós outros podemos colocar instalar os implantes. Esse é um caso, por exemplo, de curso, onde os alunos que fizeram a planificação
supervisionada por nosotros, que hace la instalación de los implantes. Siempre es importante, si tienes alguna duda y en caso de maxilas atróficas, es importante hacer la impresión de la maqueta. Mira, temos acá lá do descolamento, temos que mirar todo isso do paciente, a ser, no caso, são cirurgias avançadas, tendremos que mirar a fossa nasal, todas as linhas anatômicas, todos os pontos, para ser uma cirurgia segura. Podemos observar, e acá é um caso muito bonito de onde podemos fazer. Eh, temos que descolar o tecido e na fossa nasal fazer a instalação do implante. Acá, por exemplo, eu não me acordo muito bem, mas é um implante largo, cerca de 20, 22 milímetros, ponto 5, fazendo a instalação. Esse é o implante já instalado, se ancorado em la fossa nasal. Em outro lado, a única coisa que nós outros temos que sempre pensar que o osso tem seu modo de elasticidade. Então, temos que ter também um pouco de tempo, de paciência para fazer a instalação. E no caso da unha não esperou o tempo e há um rompimento da tábua de osso vestibular. Pero o implante não se perdeu o torque. Então, seguimos com o tratamento. E estava sendo na planificação fazer um pterigoideu, pero não se foi possível. Partimos para um cigomático, de onde hacemos a instalação, a canaleta, hacemos o sistema de canaleta para colocar o implante e acá o processo de instalação de los implantes. No final, em esse caso um pouco mais que passa mais tempo, que hacemos, usamos o ATI, cigomático ATI para fazer a reabilitação. E acá o resultado final, uma prótese provisional e a paciente haga a reabilitação em só um dia. Pero acá, se muito mais tempo, que é um paciente de curso, hacemos cerca de 8 horas. Essa é a foto do paciente em outro dia, para mostrar para nós outros que estava tudo bem, que estava contente com o resultado de la reabilitação. Uma coisa também que eu quero mostrar para todos, que é possível também ser por cirurgia guiada, reabilitações com implantes largos, com uma tecnologia avançada. Esse é um caso de protocolo, um protocolo convencional, praticamente um protocolo, é uma maxila atrófica, pero um protocolo de Brennemark. Hacemos uma instalação de 6 implantes, acá a planificação, temos que fazer a planificação de todos os implantes. E sim, qual a grande vantagem de, por exemplo, de fazer uma reabilitação por esse sistema é que o tempo da cirurgia é muito pequeno, perto de uma cirurgia convencional. Não vamos fazer uma abertura de paciente. Então, acá as planificação, poucos instrumentais, os implantes que foram, que estavam na planificação, e hacemos a cirurgia. Então, por exemplo, uma cirurgia que, em este caso, que tinha um tempo de 2 horas, mais ou menos, de cirurgia, 1 hora e 40, hacemos em cerca de 25 minutos, desde o tempo do paciente de anestesia, tudo mais, até o final. Isso é a grande vantagem da cirurgia guiada. Aqui o processo de instalação de los implantes. Como hacemos um caso, vamos fazer todo pelo sistema com contraângulo para fazer a instalação. A mim, de verdade, me gusta ser cirurgia guiada, pero me gusta também de estar mirando o osso. Eu creio que é mais seguro em alguns casos. Mas é uma tecnologia muito boa que podemos fazer. Eu só digo que tendremos que saber fazer implante para depois fazer a cirurgia guiada. E o benefício para o paciente também é que nós outros temos uma tranquilidade maior para o paciente em pós-operatório. Resultado final são caso meu, que estás reabilitado há cerca de 2 anos, estás tudo ok. Esse é um caso um pouco mais complexo, que é uma reabilitação. Acá usamos implantes cigomáticos, transnasal e pterigoideu em uma única guia para reabilitação. Então,
Nosotros temos a planificação. Acá eu tenho que, também usamos a TI, pero acá temos que estar com todos os sistemas Dentoflex, tudo listo para fazer uma cirurgia. E a parte mais difícil, por exemplo, de fazer uma cirurgia como essa, é que temos que fazer todo, podemos mirar todo o deslocamento, porque isso sim é uma guia óssea, não é uma guia mucosuportada. Depois da instalação, que é a parte mais difícil, fazer a instalação da guia, partimos para a perfuração de los implantes e a instalação de los implantes. Em esse caso, uma carga imediata também provisional. Usamos só os 4 implantes na paciente que está reabilitada há algum tempo. Para concluir os casos, eu vou passar de uma forma rápida para não ultrapassar o tempo também que nós outros temos. Recentemente, nós outros teremos um quarto artigos que eu estive junto, eu participei fazendo os casos. Esse primeiro de todos de fixação de maxilas atróficas com cigomático. Então, se dá um trabalho muito grande acá. Todos os casos são com cone Morse, com o implante Z-Force Dentoflex, que conseguimos um torque muito alto. Acá a planificação do cigomático, e eu sempre digo, assim como eu sigo, por exemplo, a literatura, Brené Marques sempre defendia, se pode ser o híbrido, vamos a ser híbrido, vamos a ser 2 cigomáticos, 2 convencionais ou 4 convencionais, e vamos associar para ser os casos. Acá, o implante Z-Force sendo instalado em ocigomático e uma reabilitação. Esse é um caso meu também, então se eu estar com a prótese definitiva instalada. Esse, uma outra, é um artigo que hacemos uma publicação, foi numa revista internacional, também um caso de maxila atrófica, de onde optamos por fazer 2 cigomático e 2 pterygoideus. Acá o cigomático instalado, os dois, e por final, essa é a panorâmica de os 2 cigomáticos e os 2 pterygoideus. Também uma reabilitação definitiva, é uma paciente particular, não é de curso, que hacemos a reabilitação. Esse é o resultado final do paciente, está com cerca de 1 ano, mais ou menos, essa reabilitação. Acá o resultado final. Esse é um outro artigo publicado. Os 2 casos agora são casos que hacemos em paciente, são 2 irmãs, de onde hacemos o sistema híbrido e a outra com duplo cigomático. Essa é a primeira paciente que hacemos. Acá a paciente tinha um pouco mais de hueso, então sempre vamos pensar, se eu puedo colocar 2 implantes zigomáticos e 2 implantes convencionais, fazer um sistema de Algonfort, eu vou fazer. E optamos por isso. Sempre o implante conimorse cigomático, hacemos a instalação, podemos observar até a pelota de Bichat, acá. Hacemos la instalación de 2 implantes anteriores podemos hacer o sistema híbrido para reabilitação. Essa como é um paciente que está em minha escola, eu operei junto com o professor Alejandro nesse caso e optamos por fazer sempre quando são os casos de escola de FEL com sistemas provisionais. Os miroscones instalados, derrando tudo paralelo para ser a reabilitação. E acá, a reabilitação, em o caso, uma reabilitação provisional. Acá vamos pensar sempre em uma provisional. E por último, esse caso também é de sua irmã. Acá é um caso um pouco mais difícil, que a paciente não tinha praticamente nada de isso. Um pouco mais, teníamos que cambiar, por exemplo, de duplo cigomático para uma reabilitação de justa óssea, de onde é a última possibilidade, de onde podemos fazer a reabilitação do paciente. Hacemos a incisão, toda a parte temos que mirar muito, muito bem isso. E inicialmente pensamos em buscar pterygoide, pero não se foi possível.
cambiamos para ser duplo cigomático y mesmo o cigomático del paciente no tenía mucho hueso. Entonces fue una cirugía muy difícil de los dos lados. Hacemos la instalación de 4 implantes doble cigomático. Podemos mirar la foto en la izquierda. Y acá, a la derecha, la rehabilitación provisional también. Esa paciente, en la parte inferior también ya fue, hace cirugía, pero yo tuve que optar por la instalación. Yo hago la cirugía de 4 implantes de 7 milímetros, que la parte de abajo de la mandíbula del paciente no tenía nada de hueso, poquísimo hueso. Bueno, yo creo que fiquei cerca de lo tiempo que tenía me pasado para la charla de hoy. Y yo estoy muy contento con la invitación. Yo quiero decir gracias al doctor Jesús, a todos. Yo voy a pedir acá, yo usamos muy o Instagram y estás tanto o Instagram de Dentoflex quanto o meu Instagram de Dr. Marcelo Gabriel. E eu estou muito contente com a invitação de participar. Eu também contento com a iniciativa do doutor, com os pacientes que estão sendo ajudados com tudo que se passa aí, com pacientes muito importantes, ninhos que necessitam de tratamento. Y es muy importante para nosotros podermos hacer parte de eso. Bueno, yo tenía 25 minutos para hablar contigo, con todos, y Doctor, te gracias agradezco muchísimo por tu tu tiempo. tiempo, estuvo muy interesante. Por favor, eh, trata de hacer una segunda parte. Me parece que el colega lo va a disfrutar mucho, sobre todo el colega que hace pues cirugía, implantes. Me parece muy atractiva la presentación, muy interesante y sobre todo que pues ya tenemos esa posibilidad de los diferentes tamaños de los implantes, ¿no? Entonces, me parece que las posibilidades de rehabilitación pues se, se extienden más, hay más chance de poder hacer algo con el paciente aunque esté comprometido óseamente, ¿no? Te agradezco mucho tu tiempo. Gracias por participar en el Congreso IADA y eh, pues esperamos verte pronto de regreso en este Sí, Congreso. sí. Gracias, doctor. Sí, yo fico contento por la participación y yo espero la invitación. Va a ser un placer estar con todos en México. Yo creo que para nosotros es una posibilidad muy grande. Dr. Marcelo Gabriel, ¿Sí? sua palestra foi muito legal Obrigado. nós outros. E então queremos muito pronto Sí, outra nova palestra. sí, podemos. Cuando quieras. Que ya habrá muchas preguntas luego de parte de los doctores. Y quisiéramos que venga la empresa de Toflex. Es muy conocida en Perú, muy Sí. patrocinada, muchos doctores encantados con la marca y sobre todo la evidencia científica que tiene en el tema de los implantes y el tratamiento de superficie, ¿no? Entonces, la verdad que está muy interesante. Lo felicito por las actuales publicaciones que tiene. Se ve muy enriquecedor los conocimientos y pues queda libre todos los doctores para que lo puedan buscar y pues empezar a empaparse más de los conocimientos actuales, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Éxito. Saludos a todos allá en Sao Paulo. Sí, saludo a todos, gracias por la invitación y yo voy a compartir con todos los artículos que nosotros tenemos y tienes algunos más que están para salir. Gracias. Gracias.